Hola, bienvenidos a esta nueva entrega sobre los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to this new delivery on Patanjali's Yoga Sutras. En el podcast del día de hoy va a estar de nuevo traduciendo Simón Roa On today's podcast, again, Simón Roa is translating, y vamos a tener los comentarios y los aportes de José Armando Valencia. and we're going to have the comment and the support of José Armando Valencia. Vamos a retomar a partir del Sutra número 24 del libro número 2. So we're going to take this from the 24th Sutra, from the second book. En este Sutra 24 se enuncia que la causa o la razón de esa confusión, de esa confusión entre Purusha y Prakriti es la ignorancia. In this sutra, it is announced that the confusion between Purusha and Prakriti is the so-called ignorance. Pero bueno, y entonces se utiliza la palabra avidya también para referirse a ignorancia, So they use the word avidya to refer to ignorance, pero no necesariamente tiene que ser el mismo concepto de avidya correspondiente al primero de los kleshas. but it doesn't necessarily correspond to the concept of avidya that you find in the kleshas. En este caso, avidya sería la misma confusión en sí misma, la confusión en sí misma. In this case, avidya would mean confusion itself. Sería el mismo principio de Maya, It would be the same principle as Maya, una fuerza muy poderosa very powerful force, que algunas personas le tienen usualmente la tendencia a pronunciarla o enunciarla o hablar de ella de forma despectiva. that some people have the tendency to talk about it in a bad way. Pero Maya, como la base misma de avidya y la ignorancia en este caso, But Maya, as the foundation of avidya, in this case ignorance, es simplemente la forma como esa confusión o esa interrelación entre Purusha y Prakriti se manifiesta. is simply the way in which that confusion between Purusha and Prakriti is manifested. Entonces ya sabemos que Purusha es conciencia absoluta, So we already know that Purusha is absolute consciousness, conciencia pura, pure consciousness, mientras que Prakriti es la forma como todo se materializa en la existencia. while Prakriti is the way in which everything materializes in existence. Los gunas, los tattvas, los elementos, los indriyas, los karmendriyas, la mente individual. The gunas, the tattvas, the elements, the driyas, the karmendriyas, the individual mind. Por ejemplo, la mente individual es un producto de Prakriti. For example, the individual mind is a product from Prakriti. Entonces ya sabemos, y aquí retomamos un poco lo que hemos hablado anteriormente, que lo que busca yoga es precisamente ese proceso de viveka. So we know, and this is what we intend to do precisely, and it is that yoga intends for that process of viveka. Es decir, volver a diferenciar lo que se confundió To be able to differentiate again what was y confused. por lo tanto superar o dejar todo el proceso de Prakriti para volver a retornar al estado de Purusha. And for the matter to overcome or to let dejar qué? Perdón. Retornar al estado de Purusha. To let it return to the state of Purusha. En este caso, entonces la ignorancia o avidya es precisamente esa misma confusión, In this case, ignorance or avidya is precisely that same confusion. que hace parte del mismo proceso, It is part of the same process, porque en esta visión dualista, because in this dualistic point of view, y bueno, aquí puedo recordarle a José que ha venido insistiendo en que Purusha es como un dios, and here I want to remind that Jose has been insisting that Purusha is kind of like a god. podría ser interpretado así, él ha manifestado. And yes, it could be interpreted like that. En mi caso es clarísimo que no lo es. In my case, it is clear that it is not. Y vuelvo a insistir que aunque obviamente estos principios tienen, digamos, connotaciones religiosas, And I insist again that even though these principles have some religious connotations, no lo es porque sea ateísta. no,
No tiene notaciones religiosas porque sea ateísta, It doesn't have religious connotations because it is theistic, sino que las tiene simplemente por la forma de expresión del lenguaje y la interpretación del universo de esa época. but it simply has it because it was the way in which they had that language and that interpretation of the universe in that moment. Pero aquí, tomando a Purusha ya desde estos últimos sutras que hemos venido estudiando, But by taking Purusha from these last sutras that we have been studying como conciencia pura, as pure consciousness or pure awareness, y por lo tanto el proceso de yoga, la acción de yoga, la práctica de yoga lo que busca es retornar a ese proceso de conciencia pura, imperturbable, and for the matter what the yoga practice intends to do is to return to that state of pure consciousness, undisturbable, así tenga formas even though it has que forms, se pueden, que pueden estar relacionadas con las formas religiosas. even though it has ways that could be related to religious ways. Es realmente un proceso bastante revolucionario It is truly a quite revolutionary process, y además realmente para su época disruptivo, and for the time it was disruptive, puesto que las religiones teístas, ya volviéndose para esa época monoteístas, since theistic religions, and for that time they were turning into monotheistic religions, fue lo que dominó a la humanidad en todo el planeta en general. was what was ruling the entire humanity in general. Entonces este sutra So this sutra nos vuelve a poner sobre la mesa el tema de qué es lo que trabajamos en yoga finalmente. puts the topic of what is it that we work in yoga in the end at the table. Al establecer que la causa de la confusión entre Purusha y Prakriti es avidya, la ignorancia. As it establishes that the cause for the confusion between Purusha and Prakriti is avidya, the ignorance, Manifestada desde la fuerza, desde el poder de Maya. manifested from the strength and the power of Maya. Pero ya lo vimos en el sutra anterior, Well, we saw it on the previous sutra, que ese es un proceso dinámico that it is a dynamic process, precisamente precisely para generar la acción de volver a Purusha. to generate the action of returning to Purusha. De aquí pueden venir muchas interpretaciones. From here can sprout many different interpretations, Y la que me gusta a mí, but I like the que es most, bastante simple, which is quite simple, es que si Purusha no se dividiera o manifestara a través de Prakriti, is that if Purusha would not divide or manifest through Prakriti, no tendría existencia en sí misma, it would not exist on itself, porque no se puede reconocer. because it cannot recognize itself. Entonces me parece que al menos como interpretación filosófica, tal vez metafórica, es bien interesante y poderosa. So to me, it seems as in a metaphorical and interpretive kind of way is a very powerful metaphor. Vas a explicar de que igual es una... Bueno, entonces, primero que todo decir de que yo no soy teísta. So first to say that I am not theistic, Yo estaba diciendo lo que ya Carlos explicó, de que desde ese contexto se podía interpretar como yoga y Sankhya como un proceso profundamente religioso. I was simply saying what Carlos already interpreted, and it is that, well, today Samkhya and yoga could be interpreted as a religious process. Claro, porque no tenían más herramientas de lenguaje y de comprensiones. Of course, because they did not have any other language nor comprehension tools. Pero sí, en su momento era súper disruptivo el afirmar de que habían solo dos principios creadores. But at that time, it was quite disruptive to affirm that there was two creator principles. Uno de conciencia pura, One of pure awareness, que sería Purusha, which would be Purusha, y uno que sería la información manifestada o la parte física, que es Prakriti. and one that would be the information manifested, which would be Prakriti. Listo, estamos de acuerdo de que se puede interpretar de una manera no religiosa So we agree it can be interpreted in a non-religious kind of way, como dos principios filosóficos para entender de qué está constituida la realidad. as two philosophical
principles that allow you to understand how reality is constituted. entendiendo la realidad hecha como información. Understanding reality made up of information. Entonces se podría entender de que hay una información de base, una conciencia de base So it could be understood that there is like a foundational consciousness y una manifestación de esa información. and a manifestation of that information. A mí me gusta entenderlo con el lenguaje de las computadoras. I like to understand this through computer language. Entonces que la programación como el software So in programming, in the software, sería Purusha. that would be Purusha. Pero para poder ejecutar el software se necesita un hardware. But in order to be able to execute the software, you need a hardware. O sea, se necesita el coco del computador, la parte física. You need the physical part of the computer, of the PC. Entonces el otro día yo le decía a Carlos de que, pero entonces ¿qué? ¿Iki es una escuela dualista o no dualista? So the other day I was asking Carlos if Iki is a dualistic or non-dualistic school. ¿Tenemos la diferenciación entre ese software y ese hardware? Do we have the differentiation between that software and hardware? ¿Entre Purusha y Prakriti? Between Purusha and Prakriti? ¿Lo vemos como separados? Do we see it as separate? ¿O somos una escuela no dualista? Or are we a non-dualistic kind of school? Y entonces Carlos me dijo que yo era un desocupado. So Carlos said that I had nothing to do. No, sí, ya, literally. Y que para él no era importante si la escuela era dualista o no dualista. And that for him it was not important if the school was dualistic or not. Sin embargo, However, dio una explicación no dualista. he gave a non-dualistic Y es explanation lo que about les it. está tratando de decir en este momento. And that's what he's trying to say right now. De que la apariencia de separación entre el hardware y el software de un computador That the apparent separation between the hardware and the software of a computer es eso, es una apariencia. is just apparent. Porque para que el computador sea funcional necesita las dos. Because in order for the computer to be functional, it needs both. Para uno definir un computador necesita las dos cosas. In order to be able to define a computer, you need both things. Ya que uno lo interprete como programación y la coraza del computador de manera separada es otro asunto. That you interpreted them as separate is another business. Entonces, pues nada, ojalá Carlos nos diera un poco más de la explicación de que son interpretaciones o maneras de organizar el conocimiento. So wishfully Carlos could give us more explanations on how it's just simply different ways of organizing knowledge. El tema del dualismo y el no dualismo. This topic of dualism and non-dualism. Y simplemente entender de que la realidad está hecha de una información. And to simply understand that reality is made up of information. Y para que esa información se conozca, pues se tiene que mover. And in order for that information to be known, it needs to move. Me gustaría poder aplicar aquí el comentario aparentemente jocoso de siempre. I would like to apply here the apparently fun comment, as always, De la importancia de la discusión sobre el sexo de los ángeles. of the importance of the discussion on the gender of angels. Yo sigo insistiendo que para mí es una pérdida de tiempo, o mejor dicho, es innecesario tratar de entender si la visión de esta escuela es monista o dualista. I insist that it is unnecessary to understand if the school's vision is dualistic or non-dualistic. Porque finalmente todas estas expresiones filosóficas de los textos antiguos Because in the end, all those philosophical expressions in the ancient texts son interpretaciones. are interpretations. Su nivel de validez es muy cuestionable. The degree of validity of those texts is questionable. Solamente que nosotros como practicantes de yoga, Only that us, as yoga practitioners, pues por lo menos en esta escuela nos fundamentamos principalmente en los Yoga Sutra. at least in this school, we found ourselves mainly on the Yoga Sutras. Porque realmente en general tiene unos principios muy útiles Because truly in general, it lists very important principles and useful y principles. pues basar nuestras prácticas y nuestras enseñanzas requiere un fundamento. And to base our practices and teachings needs a foundation. Y pues la idea es siempre, aunque yo soy bastante disruptivo y obviamente propongo y reformo prácticas y principios, Even though I'm quite disruptive and I offer and I change principles and practices, considero que eso se debe hacer con base en lo que viene de antes. I consider that should be founded
what comes from before. En el caso del Yoga Sutra, In the Yoga Sutras case, tú mismo estableciste en alguno de los podcasts anteriores, José, you, Jose, yourself established in some of the previous podcasts que estos sutras que estamos abordando ahora son un asunto complejo, pero además que hay que pasar rápido por encima de los mismos. that the sutras that we're approaching right now are a very complex business, and in addition, they need to be taken lightly. Porque, en primer lugar, no tienen sustento distinto a la expresión misma, a un voto de autoridad, una expresión de autoridad. Because in the first place, they don't have anything different than being an authority expression. Pero para mí, But for me, y tú también lo has dicho, en eso estoy de acuerdo, and you have said it as well, I agree on that, porque realmente en lo práctico tampoco tiene mucha utilidad. because truly on the practical matters, it is not very useful either. Es más lo que puede confundir a personas que de pronto no han estudiado suficiente o no han practicado suficiente. The more it can do is to confuse people that haven't studied enough or haven't practiced enough. Sin embargo, However, aquí en esta escuela entendemos la importancia de un sankalpa, in this school we understand the importance of a sankalpa. por lo tanto necesitamos obviamente un objetivo para dirigir nuestra acción So we obviously need a goal or an objective to direct our attention. y entonces está interesante por lo menos asumir como una probabilidad de dirigir nuestra práctica hacia un desarrollo de más conciencia. So it is at least kind of interesting to direct our practice towards the development of a greater awareness. Y me parece interesante poner a Purusha como un objetivo final. And to me it seems interesting to set Purusha as an end goal. Y aunque obviamente los diferentes gurús establecen que es importantísima la fe y una convicción absoluta, Even though the gurus say that faith and absolute conviction are necessary, entonces eso implicaría que deberíamos estar absolutamente convencidos de la realidad y de la existencia de Purusha, that would imply that we would need to be absolutely convinced of the reality and existence of Purusha. en la forma como yo desarrollo mis procesos y cómo los enseño, pues no necesariamente. In the way in which I develop and teach my processes, not necessarily. Porque entonces eso estaría por encima del pensamiento crítico. Because then that would come above critical thinking. Sin embargo, However, sí me parece asumirlo como un objetivo. to me it seems good to assume it as a goal. O también, Or also, o más bien y también, or in addition, asumirlo como un principio rector y de interpretación de nuestra práctica. to assume it as a ruling principle of our practice. Pero entonces, Then sí definitivamente está sujeto a interpretaciones. it is definitely under interpretation. Entonces, efectivamente, cuando yo menciono que Purusha es, digamos, información, So effectively, when I mention or I say that Purusha is information, y, o sea, es un ejemplo, es un parangón. this is an example. ¿A qué? Parangón. Sí, se Para- pronuncia casi igual. Y Prakriti es la forma como esa información se manifiesta, And Prakriti is the way in which that information is manifested, se concreta. concreted. Eso es simplemente una forma de interpretación That is simply a way to interpret it, para poder hacer más fácil la comprensión en los estudiantes nuevos. to be able to make the comprehension for the new students easier. Pero obviamente eso no es así de simple. But obviously it is not that simple. Es algo que se va desarrollando, es algo que se va comprendiendo, con el tiempo. It is something that one begins to understand through time, Con el paso de los años y con la práctica. through the years passing by and practice. Entonces, podríamos interpretar que esa visión es monista, So we could interpret that as a monist view, pero no necesariamente. but not necessarily. A mí me gusta el dualismo, I like dualism. yo me considero en general dualista en todo, In general, I consider myself dualistic, pero eso no quiere decir que uno sea radical y estrictamente dualista. but that doesn't mean that you're radically dualistic. Me parece que como forma de interpretación To me, it seems that as a way to interpret things, es importante diferenciar estos dos conceptos. it is important to differentiate those two concepts. Además, para no llegar a
a correr el riesgo de llegar a un monismo teísta. In addition, not to take the risk to get to atheistic monism, ¿Qué es lo que sucede en el Vedanta, en el Advaita Vedanta? which is what happened with the Advaita Vedanta, Donde en Brahman se reúnen esas dos cualidades. where they gather those two qualities in Brahman. Entonces a la final uno no termina sabiendo si Brahman es un dios, So in the end, you don't know if Brahman is a god, y pues la mente siempre va a tener la tendencia a interpretar las cosas bajo la regencia de un padre. and the mind will also have always have the tendency to interpret things as a father ruling. Por eso prefiero ver esos conceptos o esos principios, digamos, diferenciados. That's why I would rather see these two principles or concepts Bueno, differentiated. entonces organicemos un poco la información para que el que está escuchando no se enloquezca. So let's organize things so people listening don't get crazy. El sutra nos plantea de que la causa de ese vínculo, So what the sutra settles is that the cause of that link, de esa confusión entre Purusha y Prakriti, es la ignorancia. of that confusion between Purusha and Prakriti, is ignorance. Listo, ahí ya explicamos qué dice el sutra. There we explained what the sutra said. Luego decimos qué es Purusha y qué es Prakriti. Then we would say what's Purusha and Prakriti. Purusha como conciencia absoluta, Prakriti como manifestación de esa conciencia absoluta. Purusha as the absolute awareness and or absolute consciousness, and Prakriti as the manifestation of this absolute consciousness. Pusimos el ejemplo del computador de que tiene una programación y un coco. So like this, we settled the example of a computer, and it has a programming, but also the physical Casket. casket. Thank you. Y luego Carlos explicó de que no es importante o no le es muy relevante definir si esta escuela es dualista o no dualista, Then Carlos explained that to him it is not very relevant to define if this school is dualistic or not. que eso genera pues toda una problemática que se va yendo al teísmo, That creates an entire problematic that starts to lead towards theism. que a él le parece importante hacer la distinción para generarse una meta, That to him it seems important to create the distinction in order to make a goal. que la meta sería alcanzar ese estado de observación que sería Purusha. And the goal would be to reach that state of observance, which is Purusha. Ahora bien, entonces llevándolo a un carácter práctico, Now, taking this to a practical character, podemos entender de que uno se pone esa meta, esa meta de llegar a Purusha we can understand that one sets the goal to get to Purusha como una estrategia de supervivencia as a survival strategy, para darle un propósito a la vida. to give a purpose to life. Se da una narrativa There's a narrative, y se encamina a ella, and you're channeled towards it. pero lo hace con total desapego. But you do it through complete detachment. Quizás conforme va avanzando en el camino, en la práctica, uno se da cuenta que no era así. Maybe in the measure that one advances in the practice, one starts to realize that it was not so much like that. Sí, me parece un buen resumen. To me, it seems like a good summary. Entonces, vamos a pasar ahora al sutra número 25, Now we're going to get to the 25th Sutra, donde se establece where it is established que esa confusión entre Purusha y Prakriti that the confusion between Purusha and Prakriti desaparece o se disuelve disappears or is dissolved, y por lo tanto se logra la liberación del Purusha and for the matter, the liberation of Purusha is reached cuando a través del abandono, when through abandonment, que es Jhana, which is Hana, y Hana pues es la palabra, o Hanam es la palabra que aparece en el sutra. and Hanam, well, it's the word that appears in the sutra. Con ese abandono se logra el erradicar o el superar la ignorancia avidya. With that abandonment, one achieves the elimination of avidya. Y esa liberación es lo que es Kaivalya, That liberation is what we call a Kaivalya, lo cual se dedica todo el libro número 4 de estos Yoga Sutras. what the entire fourth book of the Yoga Sutras is dedicated to. Un libro bastante pesado. Quite a heavy book. Si algún día llegamos a él. If one day we get to it. Entonces, pasemos de una vez al sutra número 26, So let's get now to the 26th Sutra, donde se establece where it is established que
ese abandono, ese logro de la liberación de Purusha, that the abandonment and the liberation of Purusha se logra are achieved a partir de el logro de la no fluctuación de la mente y para ello del cultivo de la conciencia profunda. from achieving the non-fluctuation of the mind and the cultivation of deep consciousness. Entonces vamos a abrir la palabra a José para ofrecer la palabra a José para que él dé su comprensión de este sutra. So we're going to give the word to Jose so he can give the comprehension of the sutra. Bueno, tanto en el Sutra 225 como en el 226, As in the 25th, as in the 26th bueno, sutra, van enlazados con el 224, es como un solo bloque. they are kind of like linked to the 24th. It's like a block. Nos están explicando qué era la ignorancia, They are explaining to us what was ignorance, cómo se eliminaba how could we get rid of it, y a qué se llegaba. and what would you get to it. Entonces a lo que se llegaba es Kaivalya, So what you get to is Kaivalya, que traduce como liberación o sí, liberación. that translates as liberation. El medio era la eliminación de la ignorancia The way to do it was through eliminating ignorance, y entonces se resume o se concreta en el Sutra 226 que dice: and that is summarized or concreted in the 226 sutra that says, el medio para la liberación the medium to liberation es discernimiento discriminativo ininterrumpido. is uninterrupted discriminatory discernment. Entonces, lo que podemos rescatar de estos sutras, ya después de haber hecho el resumen que hicimos ahorita, So what we can rescue from this sutra after having done the summary just now es que yoga es una filosofía práctica. is that yoga is a practical philosophy. Eso lo habíamos hablado, no quedó grabado en ninguno de los podcasts. That we spoke it in, but it was not recorded in any podcast. De que hay un espacio muy chiquitico, la línea es muy delgadita That there's a very tiny space, the line is very narrow. entre lo que es una filosofía práctica y una religión. It's a very thin line between what is a practical philosophy and a religion. Este sutra, el 2.26, This sutra, the 2.26, es como un argumento para decir, sí, no es una religión, es una filosofía práctica. it's like an argument to be able to say that yes, it is not a religion, it is a practical philosophy. Porque te está diciendo de que el medio para la liberación Because it is telling you that the medium for liberation es el discernimiento discriminativo ininterrumpido. is the uninterrupted discriminatory discernment. Dice. O sea que te invita siempre a viveka, So it is inviting you to Viveka all the time, a estar cuestionando todo el tiempo. to question everything all the time. Entonces, como lo explicábamos ahora, Purusha sería la estrategia de supervivencia, So as we explained it before, Purusha would be the survival strategy, la forma en cómo entendemos la realidad the way in which we understand reality como información. as information. No importa si está separada, junta, eso no importa. It doesn't matter if it is separated or joined, it Lo doesn't del, matter. lo del ejemplo del computador, The example of the computer, para mí está junta. for me, it is joined. Pero pues eso simplemente es una idea con la que encaminas tu vida, But for me, that's simply an idea through which you channel your life. le das una comprensión You give a comprehension hacia qué apuntar, towards where to settle yourself, pero, to settle a goal to yourself. pero constantemente la estás cuestionando, But you're questioning it constantly. constantemente estás ejerciendo viveka, Constantly, you're putting up Viveka, discernimiento discernment, discriminativo discriminatory, ininterrumpido. uninterrupted discriminatory discernment. Es tal cual. It is just like that. Aquí estamos hablando de una forma de autoconocimiento Here we're talking about the form of self-knowledge como precisamente camino para lograr esa liberación de Purusha. as precisely the path to achieve that liberation of Purusha. Pero ese autoconocimiento no se basa en una forma de conocimiento normal. But that self-knowledge is not based on a form of knowledge as a normal knowledge. No es el conocimiento que viene del intelecto de la mente individual, It is not the knowledge that you attain from the individual mind, de la forma cognitiva ordinaria, from the ordinary cognitive form,
de la forma de entendimiento normal, from the normal way to understand it, ni de los indriyas. nor of the Indriyas. No, es un conocimiento distinto. No, it is a different knowledge. Es precisamente un conocimiento que es el que se busca, una forma de conocimiento, perdón, que se busca cultivar con las prácticas de yoga. It is precisely a form of knowledge that is intended to be cultivated through the yoga practices. Es importante desarrollar unas formas cognitivas comunes de las corrientes correspondientes al intelecto alto de una humanidad desarrollada. It is important to develop some common areas of the developed intellect of the developed humankind. Entonces es una forma de viveka, So it is a form of viveka. digamos que en un nivel corriente, Let's say that in a ordinary level, current level, pero que al final no es el de la mayoría de la gente. but in the end it is not the one shared by most people. Todos somos muy inteligentes, We are all very smart, pero digamos la realidad. but let's say the truth. La mayoría de la gente tiende a ser muy elemental. Most of people have the tendency to be very elementary. Digamos que no utilizan su inteligencia realmente, por lo tanto parece que no lo fueran. Let's say that they usually don't use their intelligence, so it would seem as they are not intelligent. Entonces el proceso es discernimiento corriente. So the process is current discernment. Usualmente es llevado a cabo por personas que tienen un nivel intelectual alto. It's done by people that have a high intellectual level. Entonces, por lo tanto, lo primero que debería hacer todo el mundo es precisamente eso. So for the matter, the first thing that everybody should do is precisely that. Cultivar mayor pensamiento crítico, To cultivate greater critical thinking, mayor discernimiento, greater discernment, dentro del rango, obviamente, del intelecto de la mente individual. obviously inside the range of the individual intellect. Voy a hacer Mind. un No, the comentario. individual mind. Voy a hacer un comentario bomba. I'm going to do a bomb comment. Esa es una de las diferencias con los del Bhakti Yoga. That's one of the differences with the Bhakti Yoga homes. Digamos que se ahorran el paso de cultivar un discernimiento, Let's say they jump the step of cultivating discernment, porque realmente eso utiliza mucha energía mental. because truly that takes a lot of mental energy. Entonces es mejor simplificar todo a través de un teísmo So it's better to simplify everything through theism y dedicarse al Bhakti. and dedicate yourself to Bhakti. Pero es que esta es otra forma. But this is simply another way. Aquí estamos antecediendo con estos sutras, estamos antecediendo en el libro segundo al proceso del Jnana Yoga, del Raya Yoga. Here with this sutra, we are going before in this process of the Raya Yoga, Que es un yoga también intelectual. which is an intellectual yoga as well. Es filosofía, como decía ahora José. It is philosophy, as Jose would say just now. Entonces, pues estoy hablando de que esa forma de conocimiento del que habla este sutra, So de la que habla este sutra, So I'm saying that the form of knowledge that the sutra is talking about no es el conocimiento del intelecto normal, is not the normal intellect knowledge que ya de por sí es alto y no lo tiene la mayoría de la humanidad. that as it is high and not most human can have it. Entonces ya imagínense So imagine cuántas personas realmente pueden decir que están en una práctica o camino de yoga. how many people can truly get to say that they are in a path of yoga or in a process of yoga. Voy a echar otro bombazo. I'm going to throw another bomb. Hombre, la mayoría de la gente que dice o que cree que está practicando yoga Most people that say or think they are practicing yoga, están haciendo simplemente una mofa. they are simply doing mockeries. Eso es un gesto nada más. That's simply gesture. No es una práctica real. It is not a real practice. Ya lo hemos hablado antes. We have said this before. Toca primero pasar por el discernimiento de la mente condicionada, corriente. First, one has to go through the discernment of the conditioned mind. Y entonces The current. en los sutras anteriores hemos hablado precisamente de que el que ya entendió algo, el que es sabio, So in previous sutras, we have precisely said that the one that is wise, that has understood something already, ya puede aceptar con toda paz can accept with entire que peace todo es sufrimiento. that everything is suffering.
Y la mayoría de la gente que hace yoga And most people that do yoga tiene pensamiento positivo, have positive thinking, hace afirmaciones positivas, make positive affirmations. hacen PNL, They do NLP. sí, siguen la ley del secreto, They follow the law of attraction. les encanta, ¿cómo es que se llama este gringo de... les encanta Joe Dispenza, They love Joe Dispenza. creen en su mente creadora, They believe in their creating mind. son personas muy simples. They are very simple people. Que se enmascaran, se tapan la dura realidad para no tener que pensar sobre ella. That mask themselves the harsh reality to not think about it. Entonces hay que entender So one has to que la understand forma de conocimiento que habla este sutra that the form of knowledge this sutra mentions es un conocimiento resultado de una práctica permanente de observación, de meditación. is a knowledge that results from a permanent practice of observance of Es meditation. la forma del yoga, del Raya Yoga, The form of the Raja Yoga es una asunción de la realidad muy distinta a como una persona común y corriente, incluso un intelectual la puede asumir. is a very different way to assume life, even from an intellectual. Ni siquiera la forma de un intelectual alto, It is not even the form of a high intellectual. es algo bien complejo. It's something quite complex. Esa forma de conocimiento That form of knowledge se llama en este sutra Viveka. is named Viveka in this sutra. Entonces es un Viveka bastante más elevado, So it is a higher Viveka del cual, al respecto del que nosotros hablamos usualmente en estos podcasts. from the one we mention usually in these podcasts. Bueno, ahí quisiera que me clarificaras un poco. Si te estoy entendiendo, todo es sufrimiento, entonces estamos todo el tiempo en un estado de ignorancia. Y con la práctica podríamos llegar a un estado de viveka, pero ¿me puedes clarificar qué sería viveka o cómo en la práctica se llega a esa no ignorancia? So then she's asking that what he said is that precisely everything is suffering, so we're all ignorant. So what he's mentioning is that the practice is helping you to become more aware or getting to that knowledge or not being ignorant anymore, or how does that come to be? Please clarify that. Bueno, les cuento que aquí estaba Caterine y no la presenté porque nunca habla, y hoy que no la presenté le dio por hablar. So here was Katerine, and I didn't introduce her because she never talks, and today she decided to talk, and I didn't introduce her. Con mucho gusto te contesto. So I'll answer to you. Eso no tiene respuesta. No, sí. That doesn't have any answer. La respuesta de los yogis usualmente es: The yogi's answer usually esa forma de conocimiento solamente se puede lograr o entender a través de la meditación. is that form of knowledge can only get to be understood through meditation. Todo lo que hablemos al respecto sería solo especulación. Everything we talk about this would only be speculation. Y eso mismo para mí es una broma. And for me, that is in itself a joke. Porque a mí me parece Because to me, it seems que esa respuesta de los gurús like the answer of the gurus. es simplemente facilista para no tener que aceptar It is simply an easy answer in order not to accept que ni ellos mismos tal vez la conozcan. that not even themselves even know it. O tal vez Or maybe, sí la conocen, if they know it, pero simplemente o es muy difícil de explicar, como dice José, it's very difficult to explain, as Jose says, o no quieren quitarnos la posibilidad de descubrirlo por nosotros mismos. or they don't want to remove the chance or the possibility to discover it ourselves. Es la forma en la que te puedo contestar eso. That's the way I can get to answer that to you. Y pues claro, yo me alineo con esa respuesta de los gurús, So of course I go in line with the guru's answer, porque sería muy atrevido de mi parte because it would be too daring from my side ponerme a especular inútilmente. to speculate uselessly. Claro, pero se le podría responder también a Caterine But we could also answer to Caterine de cómo es ella pregunta cómo es el carácter práctico para llegar a esas respuestas. She's asking how is the practical character to reach those answers. Entonces, listo, como le explica Carlos, es entenderlo como, pues no, quizás no llegas a esas respuestas, ensaya a ver a qué llegas.
So as Carlos explains it, it's like, yeah, you might not get to those answers, but just simply test it and see where you get to. Entonces por eso me parece importante cómo se cómo se aborda el proceso de yoga aquí en la escuela. That's why to me it seems so important on how we approach the yoga process in this school. Es desde el cuerpo, It is from the body, porque es lo que tienes más tangible. because it is what is the most tangible for you. Lo vas explorando, lo vas observando. You explore it, you observe it. Y si tienes la capacidad o intelectual, And if you have the intellectual capacity, te vas generando estas dudas, estos cuestionamientos. these kind of questions and doubts are going to sprout. Pero entonces luego te encuentras con sutras como este, But then you find sutras like this one que te están exponiendo de que las respuestas son desde estados de ser no conceptuales. that are exposing you that the answers are from states that are non-conceptual. El estado de meditación real The real state of meditation es un estado no conceptual, o sea, no puede ser descrito. is a non-conceptual state, it cannot be described. Y entonces así cada quien pues va encontrando si le sirve o no. So like that, each person will find if it is useful for them or not. Es eso, entonces vas abordando y según vas viendo si te sirve o no. So you approach it, and as you do it, you see or you check if it is useful or not. Verificas si la hipótesis te generó algún resultado o no. You check if the hypothesis created any result or not. Muy bien, de esta forma podemos dar por terminado este podcast. So like this, we can finish this podcast. Espero que haya sido nutritivo para ustedes I hope it was nourishing for you. y nos vemos en el próximo. See you next time. Chao. Bye.